¿qué pasa después de la muerte? Es una pregunta que han hecho personas de todos los rincones del mundo a lo largo de la historia. La gente busca respuestas en muchos lugares, pero aquellos que siguen el cristianismo recurren a la Biblia en busca de claridad. La Biblia ofrece algunas ideas notables sobre la vida después de la muerte, brindando consuelo y seguridad a los creyentes. Según el propio Buen Libro, dice que al morir el alma de un individuo se separa de su cuerpo físico. Esa alma luego pasa al cielo o al infierno según sus elecciones terrenales y su fe en Dios. En esencia, la Biblia presenta la muerte como una transición más que como un final. Pero hay más. Dentro de sus páginas, la Biblia también habla de la resurrección y la vida eterna. Esta esperanza de resurrección se enfatiza particularmente en el Nuevo Testamento, donde el propio triunfo de Cristo sobre la muerte ilustra bellamente esta promesa. Entonces, si bien puede parecer un tema sombrío a primera vista, explorar lo que dice la Biblia que sucede después de la muerte puede ser en realidad un viaje edificante, lleno de esperanza y amor divino. La muerte, tal como se describe en la Biblia, no es un tema sencillo. Se representa como una parte natural del ciclo de la vida, pero también se presenta con una sensación de misterio y finalidad. Las Escrituras a menudo describen la muerte como un viaje desde la existencia terrenal al más allá. Hay numerosos pasajes que analizan lo que sucede después de la muerte. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: «Entonces el polvo volverá a la tierra como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio». Este versículo sugiere que, al morir, nuestros cuerpos se descomponen, mientras que nuestros espíritus regresan a Dios. El concepto de cielo e infierno también prevalece en todos los textos bíblicos. En Lucas capítulo 16, versículos 22 al 23, hay una historia sobre un hombre rico que muere y se encuentra en tormento mientras Lázaro, un hombre pobre que también falleció, descansa cómodamente junto a Abraham. Este relato parece indicar que las acciones de una persona durante su vida podrían determinar su destino en el más allá. Además de esto, muchos cristianos creen en lo que se conoce como la resurrección de los muertos, basándose en versículos como Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, que dice: «En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán en incorruptibilidad». Esta creencia enfatiza que la muerte física no es un final, sino una fase más hacia la vida eterna. Si bien estos son solo algunos ejemplos que se encuentran en las Escrituras, demuestran cuán multifacéticos pueden ser los puntos de vista bíblicos sobre las experiencias posteriores a la muerte. Además, sugieren cuán profundamente pueden variar las interpretaciones personales entre los creyentes debido a diferentes contextos culturales o perspectivas teológicas. Mirando a través de la lente de la Biblia, uno puede encontrar una gran cantidad de enseñanzas sobre lo que sucede después de nuestro último suspiro. Específicamente, se hace hincapié en dos destinos clave: el cielo y el infierno. Según las Escrituras, los creyentes en Cristo ascienden al cielo, mientras que los que lo rechazan descienden al infierno. El cielo se describe como un paraíso en los textos bíblicos. Es una morada eterna, rebosante de alegría y libre de tristeza o dolor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Lo describe bellamente al afirmar que Dios enjugará toda lágrima. No habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Por otro lado, el infierno se describe como un lugar de tormento eterno y separación de Dios. Lucas capítulo 16, versículos 22 al 24. Cuenta una historia en la que un hombre rico termina en este lugar espantoso y suplica alivio para su tormento, pero no lo encuentra. También se menciona un estado intermedio entre la muerte y el juicio final, conocido como Hades o Seol. La historia de Lázaro en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31,
nos proporciona una idea de este reino donde las almas esperan su destino final. Al igual que cualquier tema de teología, las interpretaciones varían entre denominaciones con respecto a aspectos específicos como el purgatorio o el sueño del alma. Sin embargo, recuerde, estas son teorías derivadas de varias interpretaciones y no de doctrinas universalmente aceptadas. Es importante señalar que, si bien estas descripciones pueden parecer totalmente blancas y negras, sirven para recordarnos que las acciones tienen consecuencias. Cada elección importa. Entonces, amigos, ya sea que sean profundamente religiosos o simplemente tengan curiosidad por la espiritualidad, comprender diferentes perspectivas solo puede enriquecer su conocimiento. En esencia, lo que dice la Biblia sobre la vida después de la muerte subraya su mensaje general. Ama a tu prójimo porque todos compartimos el mismo destino final. Sobre el tema de lo que sucede después de la muerte, la Biblia ofrece algunas ideas fascinantes. Comencemos explorando un concepto clave que presenta, la idea de dormir en la muerte. Esta frase captura cómo aquellos que fallecieron no están conscientes, comparando su estado con un sueño profundo. Según Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, cuando alguien muere, ya no forma parte del mundo de los vivos. No sienten nada y no son conscientes de lo que sucede a su alrededor o en el cielo. Es como si estuvieran durmiendo profundamente sin sueños. Cabría preguntarse entonces, ¿a dónde vamos después de la muerte? La Biblia sugiere que las personas regresan al polvo, ya que los humanos fueron creados inicialmente a partir de él. Génesis capítulo 3, versículo 19. No hay una ascensión inmediata al cielo, ni un descenso al infierno inmediatamente después de morir. Ahora hablemos del día del juicio final, un acontecimiento importante en la fe cristiana. La Biblia enseña acerca de una resurrección en la que todos se levantarán de sus tumbas en este día. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Cada persona será juzgada según sus hechos durante la vida. Aquellos considerados justos entran en la vida eterna, mientras que otros enfrentan la condenación. Por último, está la cuestión del alma y el espíritu. En términos claros, la Biblia no apoya la noción de que un alma inmortal sobreviva a la muerte corporal. En lugar de ser una cualidad inherente que poseemos al nacer, la inmortalidad se presenta como un regalo de Dios otorgado solo en la resurrección. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Ahí lo tienes. Si bien existen diversas interpretaciones entre los creyentes, estos son algunos puntos de vista bíblicos centrales sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte de uno. En conclusión, como capítulo final de este viaje esclarecedor, es hora de resumir y darle sentido a lo que dice la Biblia sobre la vida después de la muerte. Han atravesado varias interpretaciones y perspectivas que apuntan a responder una pregunta profunda. ¿Qué sucede justo después de exhalar nuestro último aliento? La buena noticia es que la Biblia brinda seguridad y consuelo con sus enseñanzas. Proclama que la muerte no es un final, sino el comienzo de algo nuevo. Para los creyentes, significa estar en casa con el Señor. Segunda de Corintios 5, versículo 8. Es como si simplemente estuvieran moviéndose de una habitación a otra. Sin embargo, existen condiciones asociadas a esta transición pacífica. La Escritura enfatiza en aceptar a Cristo en la vida y vivir con rectitud. Juan capítulo 3, versículo 16. Como tal, quien cree en Jesús tendrá vida eterna. Aquellos que lo rechacen enfrentarán el juicio. Pero no nos olvidemos de la resurrección. Muchos cristianos creen que sus cuerpos resucitarán cuando Jesucristo regrese. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 17. En esencia, la Biblia pinta un cuadro de esperanza en lugar de desesperación para los creyentes cuando fallecen. Entonces, si bien la muerte sigue siendo un misterio envuelto en muchas preguntas e incertidumbres, la gente puede encontrar consuelo en las promesas de Dios.
Esta exploración no pretende proporcionar respuestas definitivas, pero es de esperar que despierte la curiosidad y fomente un mayor estudio personal. Después de todo, comprender lo que viene después según las enseñanzas bíblicas podría afectar profundamente la forma en que uno vive hoy.